Desde la retirada de Sir Alex Ferguson, los Red Devils no han conseguido encontrar un capitán a la altura para llevar el timón del club, lo que ha provocado un naufragio prolongado que amenaza con hundimiento. Desde la temporada 2013-2014, el Manchester United es el equipo con mayor gasto neto de todo el mundo. Tras el fichaje de Casemiro, el balance del club es de casi menos 1.083 millones de euros. Más de 100 millones de diferencia con el City y casi 300 por encima del PSG, los dos clubes estado por excelencia. Esta inversión, o mejor dicho, este derroche, no se ha visto reflejado en las vitrinas. En estos últimos 9 años, el club solo ha ganado 5 títulos. La Community Shield posterior a la última liga ganada por Ferguson, una FA Cup y los 3 títulos del primer año de Mourinho, otra Community Shield, la Copa de la Liga y la Europa League. Se podría decir que el portugués fue el único de esta fatídica etapa que salvó la honra del club, dejando al equipo en su segunda temporada subcampeón de Copa y Liga. El resto, pasaron con más pena que gloria, incluyendo un 7º puesto con Moyes la primera temporada post-Ferguson, peor clasificación histórica del club en Premier, y los 58 puntos de la pasada 21-22. Peor puntuación histórica del club en Premier. ¿Cómo se explican estos resultados con semejante desembolso en las ventanas de fichajes? Vayamos por orden. Fellaini. 32,5 millones. Nunca justificó su precio, pero a Mourinho le funcionó colocándole como 9 para rematar balones colgados a la desesperada. 5 años después se marchó a China. Di María, 75 millones. Tras convertirse en una de las estrellas del momento en el Real Madrid, el club rechazó su petición para obtener una mejora de contrato. El United parecía que había hecho un gran fichaje, pero tras una temporada en la que solo anotó 4 goles en 32 partidos se marchó a París, donde sí demostró su nivel, por 63 millones, de los cuales un porcentaje sería para el Real Madrid. Luke Shaw, 37,5 millones. Nunca justificó su precio, pero durante estos años no encontraron otro mejor. Herrera, 36 millones. Rindió, pero acabó saliendo gratis tras acabar contrato. Abandonó el barco antes de tiempo. Rojo, 20 millones. No hace falta decir mucho más. Daley Blind, 17,5 millones. Tras 4 temporadas sin pena ni gloria el Ajax lo repescó por un precio similar. Falcao, casi 8 kilazos de cesión, marcó 4 goles en 29 partidos. En pie aplaudiendo. Víctor Valdés. Llegó libre y no afecta al balance, pero las situaciones que se vivieron entre él y Van Gaal, quienes ya se conocían y tuvieron años atrás las mismas disputas con el filial, reflejan el estado del club. 2 partidos con el primer equipo en 2 temporadas. La venta de Zaha por menos de 4 millones. Llegó a alcanzar un valor de mercado de 55 y el United intentó recomprarlo sin éxito. Martial. 60 millones más variables, cerca de los 80 en total. Una única temporada en el fútbol profesional antes de su fichaje, nunca rindió cerca del precio pagado. Su valor de mercado cae en picado con tan solo 26 años hasta los 15 millones. Schneiderlin, 35 millones. De nuevo pescando en un Southampton que ha sido una mina. Un año después se marchó por 23 al Everton y nadie recuerda que estuvo en Manchester. Cabe destacar que algunos de estos jugadores llegaron después de una gran temporada en Premier y casualmente ninguno de ellos demostró tener nivel para lo que un equipo como el United exige. Depay, 34 millones. Un año después tras 2 goles en Premier se marchó por la mitad al Lyon. Darmian, 18 millones. Tras 2 temporadas cayó en el ostracismo justificadamente y acabó volviendo a Italia por poco más de 2 millones. Schweinsteiger, 9 millones. Parecía un buen fichaje, un jugador experimentado y ganador, 30 años. Pues se fue a la MLS un año después de llegar. Pogba, 105 millones sin contar variables ni comisiones, que serán 120 en total, sueldo aparte.
Se marchó libre al equipo del que venía, y al que fue tras salir del United por primera vez. En definitiva, un jugador inflado que nunca demostró su talento con regularidad. Mkhitaryan, 42 millones. Tras una gran temporada en el Dortmund llegó al United, y al año siguiente se marchó al Arsenal en un intercambio por Alexis Sánchez, protagonizando una de las operaciones más dantescas de los últimos años. Bailey, 38 millones. Llevaba una temporada en primera y el United pagó su cláusula. Tras 6 temporadas, está lejos de los 100 partidos en Premier y ahora mismo es el sexto central con permiso de Phil Jones. Lukaku, 85 millones. El jugador que más dinero ha movido en traspasos en la historia del fútbol y que a pesar de haber hecho unos números aceptables, tuvo más repercusión su descuidada forma física que sus goles. Se marchó al Inter por 10 millones menos de lo que costó 2 años después. Matic, 45 millones. Acabó saliendo libre sin demostrar acercarse al valor que pagó el club por él. Lindelof, 35 millones. De nuevo, un jugador sobrepagado relegado al banquillo. Alexis llegó, nadie sabe muy bien por qué, en el dantesco intercambio antes mencionado cuando iba a acabar contrato. 5 goles en 45 partidos tras 3 buenas temporadas en el Arsenal. Fred, 60 millones. Muy lejos de tener ese valor de mercado y de ser un centrocampista titular en un equipo de Champions. Dalot, 22 millones. Otra apuesta del United que para sorpresa de nadie, no salió bien. 22 millones tras solo 5 partidos en primera con el Oporto. Lee Grant. El United decidió pagar 2 millones por el tercer portero del Stoke con 35 años. Maguire, 87 millones. La enésima ida de olla sobrepagando por un jugador británico. Cuestionado dentro y fuera del campo, por alguna razón es el capitán a pesar de todo. ¿Cómo estará el patio? Wan-Bissaka, 55 millones. Con tan solo 24 años y 3 temporadas después del desembolso, su valor ha caído hasta los 25. Daniel James, 18 millones. En este caso el United obtuvo plusvalía al venderlo por casi 30 al Leeds. Le ficharon de segunda división y la competencia, o mejor dicho, el exceso de jugadores en su posición le empujaron a salir. Odion Ighalo, 12 millones de cesión por 6 meses. En algún momento de absoluta desesperación el United planteó como solución de emergencia traer a un delantero de la Liga China. Para sorpresa de nadie, se volvió por donde vino sin marcar en Premier. Van de Beek, 39 millones. Un jugador que se preveía con difícil encaje fuera del ecosistema Ajax. Y que efectivamente confirmó las sospechas. Tras 2 paupérrimas temporadas, cesión al Everton incluida, tiene ahora la oportunidad de resarcirse con el entrenador que le llevó al escaparate europeo. Diallo, 21 millones. En otro arrebato de locura de no saber muy bien qué fichar, el United decidió pagar más de 20 kilos por un canterano del Atalanta en una posición en la que ya tenía a 2 buenos jugadores jóvenes. Teles, 15 millones. Parecía una buena operación, aprovechando la oportunidad de mercado con un solo año de contrato restante y buenas temporadas en el Oporto, pero no fue capaz de arrebatarle la titularidad a Sou. 2 años después ha salido cedido al Sevilla. Pelistri, 8 millones y medio. Aún sin debutar, ha salido cedido 2 temporadas al Alavés sin poder hacerse un hueco como titular. Cavani, libre. Tras una buena primera temporada, la segunda marcada por los problemas físicos le ha llevado a no ser renovado. Un elevado salario para un jugador en el ocaso de su carrera. Sancho, 85 millones. Este parecía que sí, que no podía fallar. Por ahora 3 goles en Liga no justifican su precio. Varane, 40 millones. Marcó una era en el mejor Real Madrid de todos los tiempos, pero los problemas físicos que parecían olvidados han vuelto, y unido a ciertas dudas y fragilidad defensiva que empezaban a dejarse ver en sus últimos años en Madrid,
no se ha visto al central que se esperaba. Ahora mismo la llegada de Lisandro le deja más cerca del banquillo que del once titular. Cristiano, 15 millones. Convertido en un problema por su sueldo en Turín, volvía a casa el hijo pródigo. Un año después, tras el fracaso de no entrar en Champions, el jugador suplica por salir cuando sigue cobrando un salario desorbitado. Problema que le encasqueta la Juve al Manchester a pesar de los goles que siempre marcará Cristiano hasta que se retire. Como guinda a esta década prodigiosa podríamos cerrar la lista con la salida de Lingard, quien en su cesión al West Ham rindió a buen nivel y generó interés en varios equipos ingleses. Sin embargo, el United se negó a traspasarlo ni siquiera a 6 meses de acabar contrato y ha acabado saliendo libre. Gestión deficiente, se mire por donde se mire. En estos años, con todos los nombres mencionados, solo hay 2 jugadores de los que se puede asegurar con rotundidad que han sido buenos fichajes, Mata y Bruno Fernández. El resto, en mayor o menor medida, forman parte del Museo de los Horrores de los Glazer. Porque está claro que cuando todos fallan, todos los fichajes y todos los entrenadores, hay un problema de raíz que no se está atajando. Esta temporada, con una nueva apuesta por un entrenador consagrado y fichajes de campanillas, parecía ilusionante. Pero tras 2 jornadas el equipo es colista y la directiva ha entrado en alerta. Tanto es así que han viajado a Madrid, sin saber muy bien qué buscan, con la intención de traer a alguien, fuera quien fuese. Llamaron al Atlético preguntando por todos y cada uno de sus delanteros y han acabado llevándose al pivote del Real Madrid. Como el que se va una tarde con la intención de comprar ropa y acaba llevándose un armario del IKEA. Esta bochornosa situación en un club histórico es probablemente el síntoma más evidente de lo que falla en el club. Mientras fichan a un entrenador con una idea de juego y le traen jugadores que conoce, el resto de la plantilla no encaja y, por si fuera poco, la directiva decide hacer otros fichajes por su parte. Directiva y entrenador no trabajan en sintonía y se acaba formando una amalgama de jugadores que no sabe a lo que tiene que jugar. El tiempo dictaminará si los más de 70 millones por Casemiro, los 57 por Lisandro y los 15 por Malacia merecieron la pena o no, y si Erik ten Hag podrá sacar a flote a una entidad en horas bajas. Por lo pronto, la situación no podía ponerse más en contra.